Cha Yun-sok parece tener una excelente vida como doctora, y digo parece porque la realidad es que fue a una clínica a visitar a su amiga Baek Jin-kim, quien le dice que se ve bastante mal. Y sí, a mí también se me hizo una mala amiga, pero luego la disculpé porque se ofreció a hacerle un retoque rápidamente, ya que ella es cirujana plástica, y algo en lo que nos ayudó a escucharlas hablar es para enterarnos que Cha Yun-kung renunció a su vida como doctora para dedicarse completamente a su familia, y aunque no se arrepiente, se sobreentiende que ella se siente un poco mal ya que sus hijos crecieron, entonces se volvieron más independientes y no necesitan tanto de ella, además de que tiene problemas con su esposo, tanto así que duermen en habitaciones separadas. De regreso a casa en el autobús piensa en que cualquiera quisiera ser un doctor respetado, y ella tomó otro camino teniendo la oportunidad, aunque no hay mucho tiempo para pensar en eso porque de repente un hombre en ese autobús colapsó, haciendo que todos comenzaran a buscar a algún médico para atenderlo, y en medio de su balbuceo ella dice ser doctora, pero cuando la llevan al frente de la emergencia hizo lo único que pudo, que fue proteger la cabeza del hombre y darle aire, y seguido de esto comenzó a gritar desesperadamente que llamaran una ambulancia, haciendo que todos en ese lugar se comenzaran a cuestionar si en serio es una doctora. Cuando llegaron los paramédicos, la gente alrededor comenzó a criticarla por su reacción, haciendo que un hombre que estaba pasando por ahí escuchara todo y decidió subir a la ambulancia con ellos, porque resulta ser que él es un cirujano, y menos mal que lo hizo porque en el camino el paciente presentó una crisis que ni el paramédico supo cómo manejar, por lo que tuvo que hacer una operación de emergencia para salvarle la vida. Al llegar al hospital, el hombre la regaña por fingir, ya que eso pudo costarle la vida a alguien, sin mencionar que es un delito hacerse pasar por médico cuando no se tiene el título. A lo que Cha Yun-sok le dice que sí es doctora, solo que tiene más de 20 años sin ejercer su profesión. Entonces lo único que hace es decirle lo grandioso que fue su trabajo para salvarle la vida a ese hombre en cuestión de minutos. Ya estando en casa, ni siquiera puede descansar, porque llegó su suegra a quien debe servirle, y para rematar, nos dejan en claro que ni siquiera tiene buena ropa para salir, porque esa se la prestó su suegra, aunque eso no es lo peor de todo, porque ella le dice que tomó una buena decisión, ya que el éxito de una carrera sin una familia al final del día no significa nada. Y ya sé lo que piensas, que fue una buena analogía, pero lo dijo de una forma bastante humillante. En la noche, cuando llega la hora de la cena, conocemos a toda su familia, su hija menor Ji-rang, su hijo mayor Jun-min, que sigue los pasos de su padre al querer ser cirujano, aunque su expresión al hablar de esto se ve que le incomoda bastante. Y por último está su esposo In-woo, que es un doctor bastante respetado en su lugar de trabajo, y en la casa trata bastante mal a su esposa. De hecho, cada error que comete, por pequeño que sea, se lo recalca bastante y le echa la culpa a su avanzada edad, según él, y en cuanto a su relación personal es bastante distante a pesar de que ella intenta acercársele. Y esa actitud tiene una razón, y es que no respeta a su esposa, a tal grado que en el hospital en donde trabaja tiene una amante, a la doctora Choi, quien lamentablemente no tiene familia, y gracias a una visita que le hace a un chamán, nos enteramos que su destino es ser un amante, a pesar del éxito y todo lo profesional que es en su vida laboral. O eso parece, porque puede que en un futuro cercano se le presente una única oportunidad para convertirse en la esposa y dejar de ser una amante. Al día siguiente, mientras le compraba unas gafas de sol a su esposo, comenzó a sentir un mareo seguido de un desmayo, así que lo llamó y dio la casualidad de que él estaba con su amante comprando unas gafas también, ya que según le dijo a ella se tenía que ir a una conferencia muy importante dentro de poco, solo que la realidad es que tenía un viaje de placer con ella. Aquí uno diría que él sintió algo de culpa y se devolvió para cuidarla, ¿verdad? Pues no, de hecho le pregunta si considera que es algo serio como para cancelar su viaje, algo que ella toma mal y le pide que no se preocupe, ya que no quiere importunarlo en su trabajo.
Lo que no se imaginaba es que debe quedarse interna porque tiene hepatitis aguda, y como no le queda nadie más, llama a su madre para saber si puede acompañarla. Por otro lado, su esposo estaba dándole un regalo a su amante y su suegra estaba pavoneándose con sus amigas sobre tener una nuera que prácticamente le hace los mandados que ella le ordena. Sí, a mí también ya me cayeron súper mal. Regresando con Cha Yun-sok, ella iba de camino a la cafetería y en las escaleras escuchó algo que malinterpretó. Da la casualidad de que ahí se reencuentra con el Dr. Kim, sí, el mismo que estaba en la ambulancia, y seguido de esto da nuevamente la casualidad de que el hospital se lo asigna como su doctor de cabecera, y como él la ve sola la regaña una vez más porque lo que tiene es bastante serio y debe llamar a un familiar, y cuando su madre llega hablan sobre lo que tienen que hacer porque como se tiene que estar hospitalizada un par de días, le preocupa que sus hijos ya no tengan quien les preparen la comida, a lo que su madre le responde que primero está su bienestar, sin mencionar que sus hijos ya son lo bastantemente grandes para cuidarse solos un par de días, y en lo poco que siguen hablando, nos enteramos de que una medicina casera que le compró su madre para mejorar sus defensas fue la que terminó enfermándola del hígado, por lo que siente bastante culpa de lo que le está pasando a su hija ahora. 30 días después reciben los resultados del examen en donde se enteran que necesita un trasplante de hígado. Lo bueno es que su marido puede ser un donante, lo malo es que su suegra arma todo un escándalo para cuidar a su hijo porque según ella su nuera puede esperar por otro donante, ya que según piensa no es algo tan grave, y para cerrar el espectáculo finge que se enferma. Seguido de esto, Oh Dae-rin va a reclamarle porque no puede tratar a su hija como si fuese una desconocida después de todo el tiempo que le ha servido a ella, a lo que la vieja le grita diciéndole que todo esto es culpa de ella por haberle dado ese remedio, además de recordarle que por su culpa es que ella tuvo que renunciar a su carrera de medicina, ya que hace un tiempo causó un accidente en donde su hijo casi muere, dejándola prácticamente desarmada. En la sala de espera, Cha Yun-sok trata de consolar a su madre pidiéndole que no le ruegue a esa clase de personas, a lo que le responde que no es justo, en especial porque ni siquiera se ofrecieron a salvarla, sabiendo que dedicó gran parte de su vida a cuidar de ellos únicamente, dejando sus sueños e ilusiones prácticamente a un lado, por lo que ella, siendo su madre, siente que si se tiene que humillar para salvar a su hija, lo hará las veces que sea necesario, y la verdad es que lo continúa haciendo, porque va a la plaza en donde le vendieron esos remedios que enfermaron a su hija a hacer todo un escándalo. Y luego de esto va con su sobrino Jun Seo, que sería un candidato perfecto para ser donante, pero él al ser padre entiende que no puede ponerse en riesgo a pesar de que su tía lo ayudó en un momento muy difícil para él, y como último recurso Oh Dae-rin le entrega su libreta de ahorros, insinuándole que le daría todo lo que tiene con tal de que ayude a su hija. De regreso al hospital, Cha Yun-sok le estaba contando al Dr. Kim que cuando ella era interna su primera asistencia en una cirugía fue justo en un trasplante de hígado, algo irónico porque gracias a eso comenzó a pensar que si tenía una enfermedad terminal después de los 40, sentía que podía morir en paz y en tranquilidad porque seguramente habría tenido una vida llena de plenitud, y él, sintiendo un poco de pena y escuchando la nostalgia en su voz, la invita a que presencie una cirugía, lo que termina subiéndole el ánimo bastante porque es una emoción que no muchos conocen. Luego de esto, Cha Yun-sok sufre una recaída y justo ahí estaba su madre recibiendo la noticia de que su sobrino no aceptó ser donante, y para rematar recibe la noticia de que su hija entró en coma. Más tarde en la casa, In-ho escucha a sus hijos suplicarle para que salve a su madre, y como se siente un poco mal, va a rogarle él a su madre para que le dé permiso de hacerse ese procedimiento, y ella de la forma más inconsciente le dice que no, porque siempre le dijo que no se casara con una mujer pobre, ya que según ella presentía que esto le iba a traer mala fortuna. Y como es costumbre, termina con una pataleta. Cada rato la odio más, y como si fuera poco, su amante también le hace una escena de celos, porque siente que no haría lo mismo por ella si se llegase a enfermar.
Lo bueno es que a fin de cuentas aceptó ser el donante y Cha Yun-sok le agradece diciéndole toda la verdad. Primero, que ella estaba sintiendo que la odiaba por sus rechazos, así que se refugió en los quehaceres de la casa, pero eso no fue suficiente porque con el tiempo también comenzó a odiarlo un poco por su forma de ser. Y bueno, para hacer corto el cuento, la operación la hace el Dr. Kim y fue todo un éxito. Solo hay un pequeño detalle, y es que el donante no fue su esposo, sino un paciente que tenía muerte cerebral y estaba en ese mismo hospital. Todo porque la madre de In-ho llegó en último minuto haciendo trizas el papel en donde firmaba la autorización. Y digamos que no fue la única, porque su amante también lo llamó para decirle que no lo hiciera. Y como Cha Yun-sok vio todo esto, lo primero que hace es decirle algo a su esposo al oído. Estas palabras le hacen sentir mucha paz interior. Por otro lado, la doctora Choi está bastante triste porque pensaba que había perdido la oportunidad que el chamán le había dicho. Cuando le dan de alta, Cha Yun-sok sigue siendo la misma, una ama de casa que es mandadera de su suegra y cumple todos los caprichos de su familia, casi como si fuera una empleada, porque su hija se queja de todo lo que ella cocina, su esposo nunca está contento y su suegra le hace falsos cumplidos como para tenerla dominada. Pero eso no es lo peor de todo, porque su esposo quiere que utilice su incapacidad para hacer las compras más rápidamente, subiéndolo un poco en el ranking de odio, empatando con su madre. Lo bueno es que Cha Yun-sok reacciona y decide ir de compras sin estimar en los gastos, algo que molestó bastante a In-ho porque fue mucho el dinero que gastó, y cuando hablan ella le dice que después de estar 20 años ahorrando y gastando lo mínimo para ser una ama de casa, decidió gastar todo lo que había acumulado en ese tiempo. Y no es lo único, porque le advierte que comenzará a hacer lo que ella quiera cuando ella quiera con esta segunda vida que tiene. En la noche deja salir toda su frustración golpeando a su esposo mientras está dormido, y cuando lo tiene despierto le grita sus verdades, a lo que él responde que entiende todo lo que está pasando, porque fue una experiencia muy traumática estar cerca de la muerte, así que le pide que no haga nada para que se preocupe solo por su recuperación. Después de todo, siendo un profesional de la salud, sabe que las secuelas más importantes son las psicológicas. Lo que no se imaginaba es que su esposa se iba a tomar esto muy a pecho, porque ni siquiera el desayuno les preparó, porque primero, como te decía, su hija siempre reniega cocine lo que cocine, y los demás también lo critican sin importar qué haga. En la tarde visita a su madre y hablando de todo un poco, ella le recuerda lo apasionada que era por el estudio, ya que a veces se la podía pasar todo un día sin comer siempre y cuando tuviera un libro en las manos. Entonces cuando llega a casa toma uno de sus viejos libros para saber en qué nivel está, lo cual la satisface bastante porque parece que tiene todos sus recuerdos intactos. Y como eso no es suficiente, se sube más el autoestima haciéndole ver a su suegra que se compró el mismo bolso exclusivo que ella tiene. En la noche, hablando con Min-hee, recuerda cómo comenzó su relación con In-ho, quien en ese momento tenía novia, y resulta ser que esa novia era la doctora Cha, porque todos habían estudiado juntos. Y es que esa relación de entre ellos dos se dio porque en una excursión ella se lastimó, por lo que tuvo que regresar y In-ho se ofreció a llevarla. Entonces, entre tanto cuidado, detalle y calor que había en la habitación, pues terminó pasando lo que tenía que pasar. Lo que no se imaginaban es que tan solo bastó ese único momento para que quedara embarazada, y pues como ya saben que esto es muy importante, se tuvieron que casar. Y como se imaginarán, Choi se tomó esto muy mal, ya que ella justo no pudo ir a esa excursión porque tuvo que hacer un viaje con sus padres. Al final terminan hablando de que Cha Yun-sok necesita algo más ahora, tal vez un hombre que le ponga un poco de emoción a su vida, ¿no? Pues no, porque hay algo mucho mejor, y es que la escritura en la mitad de la casa, porque sí, una relación es momentánea, pero los terrenos son para siempre. Bien pensado, Woody. Al día siguiente va a hacerle esta petición al hospital a su esposo, y mientras salía escucha cómo regañan a su hijo por enviar a un paciente a su casa antes de tiempo, y aunque sí fue un error bastante grave, igual se enoja porque lo trataron muy mal. A la salida se encuentra con el Dr. Kim, quien la llama Doctora Cha como un elogio, y aprovecha para pedirle su número y pasarle las fotos del otro día. Nos van, qué galán.
Como él fue quien lo operó, toman algo en forma de agradecimiento, y al ver que ella habla de la profesión con mucha tristeza, le sugiere que retome sus estudios, justo en donde los había dejado, una idea que comienza a considerar con bastante seriedad, y como su suegra no dejó que la colocaran en las escrituras de la casa, le comenta la idea que tiene sobre retomar su residencia, generando una discusión porque ella le recuerda que era la mejor estudiante en su momento, y gracias a una nueva humillación por parte de su suegra no lo piensa dos veces y comienza a prepararse sola para tomar el examen de admisión. Al final, todo este esfuerzo valió la pena, porque estuvo a casi nada de lograr un examen perfecto, y luego de hacerse un cambio de look para cumplir su sueño, comienza a llenar el formulario, en donde no sabe en qué especialidad le gustaría centrarse, porque ninguna les llama la atención, debido a que no sabe manejar las malas noticias o las cosas que son con bastante urgencia, aunque eso lo veremos más adelante. La primera solicitud que envía es al hospital en donde está su esposo, y da la casualidad que ella se quería postular en el área en donde está su amante, haciendo que ellos tengan una gran pelea, porque ya saben, así son los celos. Lo malo es que al final terminan rechazándola por dos cosas: su edad y el tema de su salud, ya que acaba de salir de una cirugía bastante importante. Así terminan los dos primeros episodios de La Doctora Cha. Si quieres seguir viendo cómo avanza este drama, considera suscribirte. Recuerda que siempre podrás cambiar de opinión. Nos vemos a la otra.